gracias le damos al Señor por su poder, por su Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre de Jesús, en esa sangre preciosa que Él vertió en la cruz del Calvario? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos, y este pueblo vivirá. Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos, y este pueblo vivirá. Ven y sopla, ven y sopla, Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Dale, ven y sopla, ven y sopla, ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos. De los cuatro vientos, que este pueblo vivirá. Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos, y este pueblo vivirá.
adoramos, Señor. Te exaltamos, precioso Jesús. Porque nada es difícil para Dios. Nada lo es. Aleluya. Sí, Señor. Cántelo, cánteselo al Señor. Porque su petición es importante para Dios. No importa lo que sea, Dios está para escucharle y el Señor va a responder cada petición. Aleluya. Se moverá, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre. Tu poder es grande. Tú eres maravilloso, amado Jesús. Amén. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, precioso Jesús. Te agradecemos, Señor, te agradecemos. Amén, amén. Denle ese aplauso en agradecimiento a nuestro Dios por su bondad, por su misericordia. Gloria sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos y qué hermoso es gozarnos en la presencia del Señor y escuchar estos testimonios. Amén. ¿A cuánto les hace bien escuchar estos testimonios? A mí me hace re bien, porque anima mi corazón, anima mi fe. Y yo decía esta mañana, y lo dije, ¿no?, a la congregación, porque tuvimos ya los 2 primeros cultos, servicios de este día, fue precioso, y teníamos a Elizabeth aquí con nosotros, ¿no?, en su sillita de ruedas, y yo pregunté algo. ¿Quiénes de nosotros teníamos un problema más grande que el que tenía ella? Y sabe que estaba lleno de iglesia. Nadie levantó la mano, porque el problema era más grande que el que ella tenía. Y siempre le vimos una sonrisa. Desde el momento que ella pudo volver en sí en el hospital, ella siempre tuvo una sonrisa en sus labios. Y le hacían todo lo que le hacían, pero tenía una sonrisa. A pesar de la pérdida, a pesar del dolor, nunca dejó de creer en el Señor. Aleluya. Y el Señor la está bendiciendo. Aleluya. Claro que sí. Y es verdad lo que decía la pastora Adriana, que en cualquier momento nos va a sorprender, porque va a entrar caminando por el templo en el nombre de Jesús, ¿no? Qué bueno que es eso, qué hermoso, qué lindo, ¿no? Es ver a esas personas que pasan esos momentos tan trágicos, tan difíciles, hermano. Porque generalmente como humanos que somos, a todos nos parece que lo que me pasa a mí es lo más grande. ¿A cuánto nos pasa eso? A todos. Todo es algo innato de uno, ¿no? Decir, no, lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. A mí me pasa lo más grande, a mí me pasa lo más fuerte. Nadie ha pasado por el momento que yo he pasado. Pero cuando vemos casos como los que veíamos y mirábamos y lo que escuchamos esta tarde, nos damos cuenta que hay otras personas que nos ganan, pasan cosas mucho más difíciles, más trágicas todavía. Ahora, ¿qué es lo que cambia? ¿Dios? No, Dios es fiel. Lo que cambia es la persona, que hay quienes ponen su mirada en el Señor, ponen toda su fe en Cristo Jesús y salen adelante, por más grave que sea el problema. Cuando yo miraba el problema de él y yo decía, bendito Dios, lo mío ha sido una cosita chiquitita, a la par de todo lo que esa niña ha sufrido, joven, con apenas 25 años. Pero Dios la ha sostenido y la sostiene y la va a seguir sosteniendo. Aleluya. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios grande, un Dios poderoso. Es ese Dios que va a solucionar su problema. No importa lo grande, el tamaño, lo difícil o lo medianamente que sea, no importa. Para Dios nada es imposible. Amén. Nada es difícil. Gloria al Señor. Como tenemos Santa Cena, se olvidaron de ponerme el reloj. ¡Qué bendición! Estos son capaces de venir, poner, chantarme el reloj ahí otra vez. ¿Se han olvidado? Sí, dice que sí.
Bueno, no, pero de todas maneras voy a recordarme, ponémelo aunque sea en la pantalla por la duda. Pero esta mañana teníamos hermosos cultos, dije, con hermosos temas que podíamos meditar en la palabra del Señor. Y yo quiero que vaya conmigo a una historia que es muy conocida, quizás para algunos, a lo mejor otros no, pero ¿quién sabe la historia de José? De José, a ver quién la sabe, a ver, levante la mano. Bueno, hay algunos que quizás por allí como que no saben mucho de esta historia, pero se las voy a simplificar en un momentito también. Pero el tema que quiero tratar con ustedes es acerca de cuando hay un dolor por el duelo. Quizás como, ¿y qué ejemplo es el de esta niña que acabamos de ver? ¿Vieron que les dije que me lo iban a poner nomás? Qué obedientes que son. Ya me lo pusieron ahí. Pero, bueno, estamos temprano, ¿ah? Son las 12, che. Tiene las 12. Pero cuando veía lo que trascendió a esta niña, lo que le pasó, yo pensé justamente en el tema que vamos a mirar ahora. Porque ella pasó por un duelo. No hacía muchos meses que se habían casado. Es más, se casaron aquí. De jóvenes, ella conoce al Señor desde su nacimiento. Su esposo lo conoció de jovencito. Así que los dos, después que formaron su hogar, y en un momento que habían ido, ¿no es cierto?, a visitar a un familiar, a la vuelta, al regreso, alguien que venía como de esos que sobran en la calle, conduciendo con estado de ebriedad, se lo llevó por delante de frente. En ese accidente, como dijo la pastora Adriana, el esposo pierde su vida, el joven, instantáneamente. Y ella quedó tan grave que casi desde el principio el diagnóstico era que iba a morir en pocas horas. Pero siempre como los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos más altos que los nuestros, Dios tenía un propósito y lo tiene. Y yo pensaba en ella pasó por un duelo. Y por supuesto que el duelo conlleva el dolor. Hablar de duelo es hablar de dolor, porque se habla de pérdida. Ahora, ¿se puede salir o se puede quedar para residir en el lugar? Y yo sé que a lo mejor, posiblemente todos, en alguna medida, hemos pasado por momentos de duelo, de dolor, porque a quién, no es cierto, no le falleció el papá, el esposo, la esposa, la abuela, el abuelo, o alguien muy, muy cerca de uno. Yo creo que a todos, ¿no? Siempre nos pasa en la vida. Entonces todos sabemos lo que significa el dolor y el duelo. Todos comprendemos esa etapa. Y el que no lo ha comprendido quizás, o no lo llega a comprender la inmensidad que tiene y cuánto a veces afecta a la persona, afecta esa parte sensible del corazón, de los sentimientos. Posiblemente porque no lo pasó todavía. Pero en ese estado es cuando Dios siempre está. Y nada pasa sin que Dios lo vea, sin que Dios lo observe, sin que Dios mida la situación. Todo lo sabe el Señor. Todo lo tiene bien medido. Bien dice su palabra que nunca nos va a dar una carga más fuerte ni más grande de la que podemos soportar. Él sabe la resistencia de cada uno de nosotros. Él sabe hasta dónde. Y yo he dicho, y se lo vuelvo a repetir hoy, ¿cuántas veces en los momentos más difíciles de nuestra vida, quién no dijo, ya no puedo más? ¿Quién no dijo esas palabras? Todos. En alguna forma todos lo dijimos. Ya no puedo más, Señor. Ya no soporto más esta situación. Pero pasó ese día, ¿y qué sucedió?
nos dimos cuenta que pudimos. Un día más pudimos y salimos adelante. Y así hemos podido día tras día, por eso estamos cada uno de nosotros aquí. Cada uno con una historia diferente, cada uno con situaciones diferentes, cada uno con dolores diferentes, con duelos diferentes, pero todos hemos pasado por una situación muy difícil. Ahora, está la opción que Dios nos da. O salimos o nosotros elegimos otra cosa, seguir quedándonos en ese estado. Residir es vivir, es habitar, es quedarse. Y por eso quiero que vaya conmigo al libro de Génesis, el capítulo 37. Si los chicos también lo tienen, vamos a leer esta palabra. Y yo quiero que lo vamos a leer un poquito desde el 26, como para ubicarnos mejor en la historia, porque es muy largo el capítulo. Pero para ubicarnos en la historia, y luego se la voy a relatar rápidamente para aquellos que no conocen, pero que después usted, en el ejemplar de su Biblia que tenga, lo puede buscar en su casa y ahí lo va a poder leer bien esa historia. Y dije versículo 26, entonces Judá, cuando habla de Judá, eran estos 11 hermanos de José, hijos de Jacob, una gran familia, ¿no? Dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, es nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después, Rubén, otro de los hermanos, volvió. Se ve que es en ese momento que estos hermanos tan buenos, tan cariñosos, se deshicieron de su hermano menor. Rubén no estaba, pero cuando vuelve a la cisterna, dice, y no halló a José adentro, ¿qué hizo? Se rasgó los vestidos. ¿Sabe que esta actitud era una actitud muy casi normal en aquel tiempo y aún hasta el día de hoy es una tradición judía, donde cuando hay una tribulación, cuando hay una desesperación muy grande, el símbolo del dolor es rasgarse sus vestiduras? Y dice el versículo 30, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. ¿Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no? Vaya, qué noticia al papá. Y él, dice, la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob, otro más, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol o hasta la muerte. Y lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Hasta allí. ¿Qué historia? Y quienes recuerdan y saben, podemos traer a memoria que José
era el hijo menor, ¿no es cierto?, de Jacob hasta entonces. Y este muchacho era un muchacho diferente a sus hermanos. Primero porque amaba a Dios, porque le gustaban las cosas de Dios. Y de segundo porque era un soñador. Siempre tenía sueños. Veo que hay personas que sueñan mucho, ¿no? Hay personas que son muy sensibles y pueden soñar mucho. Y hay otras que no sueñan. Y cuando sueñan, bueno, algo a mí me sucede, ¿no? Yo no soy de soñar. Cuando sueño algo, generalmente tiene una relación con algo que me pasó o con alguna otra situación cercana. Pero José era un soñador, soñaba siempre. Y los sueños que él tenía, si ustedes después lo leen, se van a dar cuenta que eran sueños medios provocativos para sus hermanos. Porque él siempre se soñaba que él era el más grande entre sus hermanos. Imagínense un sueño, bueno, pudo haber pasado 2, 3, pero... Y veo que a veces pasa, ¿no? Que hay algunos que son soñadores. Pero a este muchacho le pasaba seguido. Y entonces soñaba y encima no se lo podía callar. Apenas estaba con sus hermanos, decían, ¿saben qué anoche soñé? Y yo me imagino que las primeras veces le prestaban atención. Ya al último le habrán dicho, cállate, cállate, cállate. Sin duda, porque siempre tenía algo para soñar. Pero qué casualidad que siempre soñaba cosas donde él se veía por sobre sus hermanos. Y a veces, yo siempre, la otra vez decía, ¿no?, que a veces los sueños vienen, a veces porque Dios revela ciertas cosas y puede usar un sueño para que nosotros examinemos bien eso, tiene que condecir el 100% con la Biblia, primero y principal, para decir, no, este sueño tiene base bíblica. Pero hay otros sueños que se producen porque quizás comiste de más en la noche, ¿no? O comiste algo indebido. No estabas acostumbrado a comer huevo frito y te comiste 4 huevos fritos. Más vale que vas a soñar por 3 noches seguidas, ¿eh? Puede pasar. Pero el tema era que este muchacho, yo creo que hasta sus hermanos, cuando escuchaban y trataban de discernir el sueño, lo primero que decían, pero este sueña cosas medias extrañas, y todos siempre eran los sueños que apuntaban a que él iba a sobresalir de sus hermanos. Y fue pasando el tiempo. Para colmo, como era el más chico, ¿quiénes son los hijos más chicos? A ver, de acá, de los que están acá, de la familia. Ahí tenemos uno, allá tenemos otro. A ver, acá tenemos otro. Muy bien. A ver de este lado. Ahí está la Emilia, ya lo creo. Allá también, el nene que no lo alcanzo a ver. Esta cosa, che, que me da la luz justo en los anteojos me hace bueno, el nene, ¿no? Sí. Para allá atrás, a ver. Allá también. Para allá atrás. Allá también hay otro. Bueno, hay varios hijos chicos, Acá mi hermano también, el hijo más chico, Bueno, ahora, ¿qué pasa con los hijos más chicos? No, ya, qué problema. Che, ¿alguno de ustedes son los hijos más chicos? No. ¿Ninguno? ¿Todos ustedes son los más grandes? Bueno, lo lamento por ustedes. Pero, ¿y acá? Vos, sí, cierto, Celeste, vos sos la más chica. Pablo no. Adriana sos la más chica. Ahí está, muy bien. Yo no. A mí me tocó ser mayor. Por eso yo lo hacía renegar a mi hermano. Y me encantaba hacerlo renegar, me encantaba hacerlo llorar. ¿Por qué? Porque mi mamá siempre, tené cuidado del nene. Eso no pasa. Sí pasa, ¿verdad, hermana María? Sí pasa. Pasa. Claro, los otros son más grandes, vienen estos otros más chiquitongos, ¿no? Vienen a ocupar ese lugar. Y encima son los que quedan en la casa. Entonces vaya a tocársela a la mamá y al papá, ¿no? A la mamá más que nada.
Qué raro, ¿eh? Porque sí, pero pará un poquito, porque vos sos siempre el papá varón el que más protege a la niña, ¿ah? No te voy a querer ver cuando se te presente un galán por ahí, va a ver si no va a agarrar una carabina de 2 caños, va a ver vos cómo lo vas a sacar volando, ¿ah? Sí, ahí sí. Pero pasa. Y esto pasó en esa familia también. Como José era el más chico, el papá Jacob, cuiden a José encima, porque eso es algo, parece que ya viene en la genética humana. Los más grandes se tienen que llevar al hermano más chico. ¿Ah? Y la mamá y el papá dice, llévate a tu hermanito, llévate a tu hermanita. Y los otros... No le pasó a nadie acá. Claro, los que son chicos la disfrutaban, pero los grandes, ¿ah? ¿No les pasa así a ustedes? Cuando dice, cuide, Santiago, cuida a la Sofi, Santiago, cuida a la Sofi. Santiago dice, ¡Sofi! Cuando puedes tener solo con él. Claro. Entonces esto le pasaba también a esta gente. Estaban hartos. Que el Josecito tenían que cuidarlo y llevarlo para todos lados. Encima, porque esa es otra cosa que a veces sucede, que el papá hacía diferencias. Acá no, esto puede pasar en otro lado. A lo mejor, digo que ahora los hermanos en Villanueva están reunidos en varias lugares, serán los hermanos de otra iglesia, puede ser, acá no pasa. Pero a veces los papás hacen esa diferencia. Le compramos las cosas mejor a la Emilia. Sí, dice, menos mal que la madre y el padre ahí. Y encima ella se sienta entre los dos. Y si la ven los hermanos, capaz que la Emilia le hace, aleru, leru. ¿Eh? Estoy con mamá y papá. Entonces el papá le había comprado una túnica de colores. Y esas túnicas de colores generalmente las llevaban los príncipes. No eran para que la usaran todo. Pero el papá, no sé cómo, la cuestión que don Josecito, chiquitito, tenía una túnica de colores. Imagínense, esa túnica debe haber despertado peor envidia, celo y cuánta cosa en sus hermanos. Entre que el papá lo cuidaba como oro, entre que el papá se los metía a ellos para que lo llevaran para todos lados. Encima le compraba la mejor ropa. Y todo eso iba sumando. Y fíjese cómo sumó tanto que subió odio en el corazón de estos muchachos. Fíjese que es una cosa que uno a veces dice, es sencillo. Pero depende cómo se administre, es sencillo. Y ¿qué pasó? En uno de esos viajes que tenían que ir porque justamente donde ellos vivían estaban padeciendo hambre, escasez, necesidades. Entonces el papá Jacob dijo, bueno, van a tener que ir allí a la ciudad y van a tener que ir a traer algo de mercadería, porque no tenemos más nada y no había dónde conseguir. Llévense, como siempre. No van a dejar a José, lleven a José. Y obviamente, como se iban a otro lado, José se puso su túnica. Sin duda era la túnica de salir. Y se fueron. Pero como ya se fueron malhumorados, el celo había subido ya a la cabeza, el odio, el rencor, empezaron a tramar en el viaje. Siempre hay uno, ¿veo? Que siempre hay uno que lo hace funcionar bien la cabeza. Mirá, che, ahora es la oportunidad nuestra. Nos deshacemos de este soñador que nos tiene harto, que el nene de papá, ya está. Ahora tenemos que armar algo y sacarlo del medio. Y sin duda que hubo una polémica, lo matamos, hacemos esto, hacemos lo otro. El asunto era hacerlo desaparecer. Pero siempre hay uno de los hermanos, que es un poco el que piensa un poco más con el cerebro. Pues yo digo que a veces hay personas que piensan con el cerebro y otros que piensan con los talones de los pies. Entonces,
Este dijo, no, pará, no lo vamos a matar, no nos ensuciemos las manos de sangre con nuestro propio hermano. Algo tenemos que hacer, pero no matarlo. Y justo venía una caravana hacia ellos en el desierto, que eso era muy común, de mercaderes que llevaban cosas para vender a otro lado. Y cuando lo vieron dijeron, che, ¿y si lo vendemos? Encima, lo sacamos encima y nos van a dar plata. Y esa idea, dijeron, esa idea está fantástica. Y ahí después nos repartimos entre todos. Así que, cuando se acercaron, ellos, primero, ¿qué hicieron? Dice que lo metieron a una cisterna, como a un pozo allí. Siempre en el desierto suelen haber, quedan esos pozos que quizás tuvieron o contuvieron agua en algún momento y después se secaron y quedaron allí. Entonces no tuvieron mejor idea. Alguien de ellos lo empujó, que se quedara justito ahí. Y cuando llegaron los mercaderes, ellos dijeron, miren, acá tenemos muchachos, no necesitan un esclavo. Y en ese tiempo se compraba a la gente, y más a los muchachos, se compraban como esclavos. Y todos sabemos, de ahí, ¿no es cierto?, hasta en nuestra propia tierra, Argentina, ¿no? Allá los colonizadores, todo eso, traían esclavos, a los indios primero, y nuestra historia argentina, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, donde se hizo la gesta de libertadora, donde habían cuantos que habían sido comprados como esclavos. Así que esto era común. Y compraron a José. Estos mercaderes, y bueno, lo vieron que era un buen muchacho, lo vieron lindo, fuerte, dijeron, nos viene de 10, lo llevamos. Le sacaron la túnica, porque dijeron, algo después tenemos que hacer, ¿cómo le vamos a decir a nuestro padre? Y fíjense en que está tan bien marcadito que cuando vuelve Rubén, uno de los hermanos se debe haber desviado para algo, mientras estos otros hicieron la transacción de la venta. Entonces cuando viene, Rubén se encuentra que ya los mercaderes se fueron y tampoco estaba su hermano. Entonces dijeron, ¿qué han hecho? Porque yo ahora voy a tener que responder ante mi padre, porque Rubén era uno de los mayores. Así que mi papá me va a pedir a mí cuenta de qué es lo que hicimos. No te hagas problema, dijo alguno, porque siempre está esa mente veloz. Matemos un cabrito, dale. Así que se pusieron a la búsqueda, cazaron un cabrito por allí que andaba, lo mataron, ensuciaron la túnica con sangre y dijeron, ahora cuando volvamos le vamos a decir a nuestro padre que, bueno, entre tanto lío de ir, venir, nuestro hermano se perdió y vino un animal grande y lo devoró. Así que todos tenían la misma versión. Ahora, le pregunto, ¿se puede tener la habilidad de convertir todo en algo bueno? ¿Aquellas cosas que son malas se pueden convertir en algo bueno? Solamente parece ser una característica divina esto. Nosotros humanamente, como seres que somos, a veces no lo podemos convertir. Pero Dios, que tiene propósitos muy grandes para cada uno de nosotros. Y aunque el enemigo mismo se plante para transgiversar el propósito de Dios, cuando Dios marcó un propósito sobre su vida o sobre la mía, nada ni nadie lo va a detener. Ni siquiera estos 11 que quedaron hermanos allí podían detener el propósito del plan divino que Dios tenía para José. Así que no importa lo lamentable que fue, pero la historia nos cuenta que se tornó en una gran victoria. Porque José, estoy ahora hablando de José, después me voy a dedicar al papá, pero José se fue, pobrecito, sin duda que en el viaje se dio cuenta de lo que sus hermanos habían hecho, se dio cuenta que se deshicieron de él,
Y a pesar de su juventud, muchas veces me he puesto a pensar, ¿qué cruzó su mente? ¿Qué pudo llegar a deducir de la vida de sus hermanos? ¿Por qué sus hermanos le hicieron todo esto que le hicieron? Pero siguió su camino con los mercaderes. Y llegaron, como dice acá la palabra, llegaron hasta el lugar y no tuvieron los madianitas, dice, lo vendieron en Egipto. Y lo vendieron a un capitán, a un jefe muy prominente de la aristocracia de Egipto. Una persona que tenía poder de decisión. Y él lo compró. ¡Oh, qué casualidad! No. Esas cosas trágicas que pueden pasar en la vida, Dios las puede revertir cuando un hijo de Dios sabe apoyarse firmemente sobre lo que ha creído y lo saca adelante. ¿Qué es lo que Dios hizo con José? A pesar de que era joven, Dios conocía el corazón de José. Sabía que era un muchacho que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Por eso Dios lo bendijo. Y aquello que parecía tan trágico, que pudiera haber sido trágico, terminó siendo una bendición. Porque a José, al entrar en Egipto, y fue a trabajar como esclavo, nada más ni nada menos que en el palacio. Así que dejó de tener la cultura mediocre que tenía hasta el momento para ser educado de una manera diferente. Lo prepararon para vivir en la aristocracia. Lo prepararon, tomó conocimientos, aprendió sin duda para llegar después a ser gobernador. Sin duda que en todo ese trayecto aprendió lo que hoy podemos llamar ciencias políticas. Porque fue un hombre que, como dice la palabra de Dios, Dios prosperó y bendijo, porque era un hombre de mente equilibrada y que ayudó. Hoy no le parece que nos harían falta algún José por allá arriba, ¿no? Los altos mandos. Ya lo creo que sí. Que tenga una mente equilibrada, que sepan mirar a Dios, que sepan respetar a Dios. Y es lo que José aprendió. Él amaba a Dios, respetaba a Dios, pero quizá le faltaban las otras condiciones que las aprendió allí, en la casa de Potifar, del gobernador. Allí dejó de andar, como siempre digo yo cuando me refiero a la historia de Esther, dejan de andar en los caminos polvorientos, las sendas polvorientas de las aldeas, de las ciudades pequeñas, para entrar y caminar sobre los mármoles de las casas. Y así le pasó a José. Y se encontró sin duda solito, pero había aprendido a mirar a Dios y a tener a Dios en su corazón. Así que él quedó ahí quedó. Ahora, los buenos hermanos tenían que volver. Imagínense cómo les haría el corazón cuando se estaban acercando a la casa. Porque yo no creo que ninguno de ellos tenía la conciencia tranquila de lo que habían hecho. Y sin duda que ya algunos habían recapacitado y se habían dado cuenta del error que habían cometido. Pero ahora, ¿cómo hacían? Ya no se podían volver atrás. Y siempre está aquel fraudulento, mentiroso, que es el que se animó a hablar al padre. Y cuando el padre los vio, yo me imagino, porque eso es la actitud normal de todo papá, de mirar dónde está el hijo menor, ¿o no? Sí.
Entonces el papá empezó a mirar, vio a todos los grandotes, pero ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está José, el más chico? Y ahí, sin duda, muy teatrero, con cara de dolor, de duelo, apariencia, le dijo al padre: papá, mirá, algo pasó, en un descuido, se ve que un animal lo atacó a José y no lo pudimos salvar. Pero ¿reconoces esto? Sin vergüenza, ¿no? Como una burla. Y el papá, la palabra de Dios dice que se echó a llorar y dijo: sí, es la ropa de mi hijo. Y el papá dijo: es verdad, algún animal lo atacó, lo devoró. Y dice que él lloró tanto, que llegó a decir, cuando los hijos, dice, y sus hijos y sus hijas se levantaron para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y él dijo: voy a descender enlutado a mi hijo, a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Y dice, la versión Nueva Traducción Viviente, me gusta, dice: toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía: me iré a la tumba llorando a mi hijo. Y entonces sollozaba. El dolor de ese papá, como el dolor de cuántos papás, y cuando digo papá y mamá, ¿no? Pueden haber pasado si han perdido un hijo. Se dice que en la vida se puede reemplazar varios personajes de la familia, pero se dice que un hijo no se puede reemplazar por otro, porque cada uno es distinto. Así que si uno mira, dice, bueno, era lógico que este padre extrañara a su hijo, que lo llorara. Pero cuando uno ve y dice, él no quiso ser consolado. Y saben que sin duda, a lo mejor alguno conoció algún caso. Distinto paisaje, como digo, pero quizás el contenido parecido, donde están esas personas que se niegan a ser consoladas, se niegan a salir de ese pozo de desesperación. Tienen la oportunidad, pero la resisten, se adaptan, se acostumbran a querer vivir en ese estado, cuando Dios nos está dando una oportunidad maravillosa. Fíjense en qué hubiese pasado si José hubiera quedado con ese resentimiento en su corazón y no hubiera aspirado a ni a estudiar ni a hacer nada más que lograra a él ponerlo en otra posición. Si hubiera quedado como esclavo toda la vida. Pero él fue ascendiendo. Después fue jefe. Y justamente cuando estaba en esa posición, en ese puesto, el diablo vino con su artimaña para hacerlo caer. Y también todos conocemos la historia. Que la misma esposa de Potifar, del hombre que lo compró, esta mujer, ¿no es cierto?, se ve que era, como decíamos antes, ojo alegre. Entonces le gustó al muchacho y trataba por todos los medios de conquistarlo.
Pero la Biblia lo relata claramente, por eso después le digo que usted lo lea en su casa bien. Y se va a dar cuenta que José nunca quiso hacer caso a las insinuaciones de esta mujer. Y a pesar de que podrían haberle dicho, mirá, pero no seas tampoco hombre, no le importó sin duda lo que los otros le dirían, pero él se había puesto en una posición. Amaba a Dios, honraba a Dios y no se iba a contaminar, ni siquiera por la mínima insinuación de esta mujer. Y esta mujer, al ver que no podía lograr convencerlo, cuando ella quiso tomarlo, él sale disparando. Entonces ella le toma de su ropa y se queda con un poco de ropa de él en su mano. Buena actriz, buena actriz. Entonces dijo, ajá, porque así actúa el ser humano cuando no se sale con la suya. ¿Y sabe qué? Así actúa el diablo cuando no se sale con la suya. Si no haces esto que yo te digo, ya vas a ver cómo te va a ir. Entonces no tuvo mejor idea que mentir y decir, él me quiso seducir, casi me viola. Acá tengo la ropa, la prueba. Era una situación muy triste, dolorosa y adversa para José, porque José fue a parar a la cárcel por esa acusación. Ahora, José sabía que él no lo había hecho. Esa mujer también sabía que él no lo había hecho, que ella organizó eso para hacerlo caer porque se sentía despreciada. No podía cumplir su objetivo. Y sin duda, y la Biblia lo relata, la historia ahí cuenta, todas las cosas que le pasaron a José en la cárcel. Y resulta que José, claro, era tan sensible a los sueños que hasta después los interpretaba. Así que también eso le ayudó. Y saben que hay algo que yo siempre miré, que aunque fue esclavo, era inmerecedor de todo ese destino, pero se conservó fiel al Señor. Continuó obedeciendo los mandatos y convirtió cada prueba, cada lucha de su vida, la convirtió y de las circunstancias degradantes que pudo pasar, cada cosa, no lo usó como excusa. Ah, mira Dios, yo no te voy a obedecer más. ¿Qué voy a andar haciendo caso? Mire todo lo que me está pasando injustamente. Porque a veces creemos, Dios es injusto cuando me pasa esto. Y esto sí que era injusto para José. Pero él no se quejó. Ni lo usó como excusa. Sino que se siguió manteniendo sujeto a Dios, mirando a Dios, obedeciendo a Dios. No se paralizó por las circunstancias, por la prueba, por el dolor. Todo lo contrario, cada dolor, cada circunstancia, cada situación que José vivió, le sirvieron como peldaños. ¿Qué son peldaños? Esto que vemos acá, los escalones. Él los usó como peldaños para seguir ascendiendo. Y no solamente luego fue sacado de la cárcel, fue restituido a su puesto. Y tiempo después fue el gobernador de Egipto. Aleluya. El premio supremo que Dios le dio
por su fiel obediencia, por ese honor que él mantuvo en su vida. Y sostenerse, como dice su palabra, porque José fue uno de los que se sostuvo como viendo al invisible, dice la palabra. Y eso fue lo que lo ayudó. Así que José ascendió. El dolor y todo lo que le pasó con sus hermanos quedó atrás, pero él siguió adelante. Sin duda que en su corazón abrigaba la esperanza que algún día iba a ver a sus hermanos. Y no pasó tanto tiempo cuando vino hambre sobre la tierra, cuenta la Biblia, y dice que todas las ciudades bajaban a Egipto para comprar, porque no había nada en las otras ciudades. Se habían quedado sin nada. Había sequía, había todo, deprimente todo. Y un buen día, estos hermanos de José tuvieron que ir a Egipto a comprar. Habían pasado ya años. Yo creo que cuando el padre los mandó, ya ancianos, muy ancianos, todavía con su dolor a cuesta, todavía haciendo duelo por su hijo, pero lo mandó, dice, bueno, van a tener que ir a Egipto. Yo creo que les latió muy fuerte el corazón, ¿eh? Sin duda recordando lo que habían hecho. Pero llegaron, porque ellos no sabían qué le había pasado a José. Ellos lo único que sabían que lo vendieron y hasta luego. Chao. Se deshicieron de él. Y obviamente fueron allí a la casa del gobernador. ¿Qué se iban a imaginar ellos que José era el gobernador? Ni siquiera. Pero allí fueron a golpear para pedir ayuda y alimento. Y la Biblia dice que cuando José los vio, los reconoció. A él no lo reconocía, ni lógico, si era el gobernador, ¿qué le iban a reconocer? Hasta que la historia, bueno, pues usted léala, pero va a ver que hasta que él se da a conocer. Ay, 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 cuando se dio a conocer, tremendo susto los hermanos. Dijeron, acá morimos todos, porque este tiene poder. ¿Y sabe qué? Se le cumplieron los sueños que tenía de adolescente, joven. Dios lo levantó por encima de ellos. Porque cuando Dios ve y tiene el propósito sobre la vida, vuelvo a repetir lo de hace un rato, nada lo va a detener. Aleluya. Por eso no es casualidad que yo estoy acá y usted tampoco está acá. No es casualidad, es Dios con su propósito maravilloso. Así que ahí está José, el padre llorando allá a lo lejos. Ahora fíjese, esto es la otra parte de la historia anterior, cuando Jacob era joven, cuando el papá era joven. Por eso es hermoso que usted lo lea todo. Ese Jacob que hoy llora a su hijo, un día ese Jacob de joven hizo llorar a su padre e hizo llorar a su hermano. Creó en el corazón de su hermano odio, rencor, hasta que el hermano quería matarlo. Y eso le llevó a una desunión como hermanos que por años no se pudieron ver. Y Jacob tenía que escapar siempre de la vista Jacob tenía que siempre escapar de la vista de Saúl, su hermano. ¿Y qué sabe que yo me llamaba la atención? Yo digo, qué tremendo, ¿eh? ¿Cómo engañó Jacob a su papá? Porque todos conocemos la historia que un día, ¿no es cierto?, ya ciego, Isaac, el papá, quería comer del guisado porque Esaú era muy bueno para cazar.
cazar animalitos y hacer esos buenos estofaditos, sin duda, ¿no? Entonces tenía ganas el viejito de comer eso, entonces había estado murmurando el viejito y había dicho, mira, si vos me haces el guisadito, yo te voy a dar ahora, te voy a anticipar la primogenitura, que era la bendición para el primer hijo. Entonces, Esaú, ¿qué hizo? Fue a cazar el animalito para hacerle la comida a su papá que quería. Pero la mamá, ahí está a veces los que hacen privilegio con los hijos, la mamá que había escuchado, porque veo, Jacob y Esaú eran mellizos, pero todos sabemos que el que nace primero es el más grande, ¿verdad? No, el más chico, es el más chico. El que nace al último es el más grande. Y la primogenitura le tocaba a Esaú, no a Jacob. Pero la mamá, como hacía ese privilegio, le dijo, mira, vení, que te cuento un secreto, vení, pero vas a tener que actuar rápido. Mira, tu papá dijo que le va a dar la primogenitura a tu hermano, pero ¿por qué no la tenés vos? Pero mamá, ¿cómo hago si mi hermano? Porque encima no eran iguales, eran nada más que mellizos. Esaú era, dice, muy velludo y Jacob era lampeño. ¿Cómo hacían? Dijo, pero ¿cómo voy a hacer, mamá, si mi hermano tiene los brazos llenos de pelo y yo no? No te hagas problema. Con la piel del cabrito, ahí vamos a simular. Yo digo, o era demasiado velludo o era demasiado ciego y sano. Porque la fresca, ¿no? Por más velludo era, pero se tenía que tragar el cuento. De hecho, que él cuando le va a dar la bendición a Jacob, le dice, como que se da cuenta. Dice, pero el olor del campo silvestre lo tiene. Y lógico, si el otro se había puesto el coso del cabrito, ¿cómo no iba a tener el olor del campo? Y Jacob, con ese cabrito, engañó a su padre. ¿Y con qué lo engañaron a Jacob, los hijos? Con un cabrito. Mataron el cabrito y le pusieron la sangre. ¿Qué tal? Ojo, todo lo que el hombre siembra, dice la palabra, eso cosecha. Qué verdad, ¿no? Miren cuántos años pasaron. Y se le repite la historia a Jacob. No solamente tuvo una vez un engaño grande Jacob, esa vez, sino antes, cuando se iba a casar, ahí de entradita nomás, de joven nomás. El futuro suegro lo engañó, y bien engañado. ¿Saben? Que todas estas situaciones, aquel papá se quedó con la situación y se quedó en medio de la situación del dolor y del duelo. Porque se negaba a salir hasta el día que lo llevaron para que él pudiera ver a José. Porque después lo llevaron, me imagino muy viejito, un viaje largo, pero se lo llevaron para que se diera cuenta que José estaba vivo. Y esa palabra que dice que se negaba a ser consolado y que decía que se iba a ir a la tumba. Y hay quienes muchas veces, cuando se pasan por situaciones difíciles, se niegan a salir, prefieren estar en ese estado. Quizás porque creen que si se sale van a dejar de ser considerados. Porque están aquellos que especulan con la situación. Entonces les gusta que le digan, pobrecito, mira lo que le hacen.
¿O no? Como decimos comúnmente, quieren dar lástima. Ahora Dios, que es poderoso. Por eso dije que qué bien venía el testimonio de esta niña Eli. Ella podía haberse quedado y no haber hecho ningún tipo de esfuerzo para salir adelante. Se podría haber quedado en su luto, en su dolor, porque ustedes no se imaginan lo trágico que fue el momento de decirle cuando ella despierta y vuelve en sí después del accidente y busca a su esposo y decirle que su esposo había fallecido. Imagínense. Y encima darse cuenta que ella no podía mover ni siquiera un dedo de su mano, porque había quedado tan malherida, tan malherida. Y yo cuando la escuchaba esta mañana, yo decía, Señor, qué verdad. No se quedó, no se negó al dolor. Salió adelante del duelo, salió adelante de ese pozo y hoy está buscando cada día poder tener la sanidad completa. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer cada día. Hay dos alternativas. O salimos o nos quedamos a vivir en ese estado. Pero qué triste si se queda a vivir en ese estado, porque va a perder muchos privilegios que Dios tiene preparado para su vida. Porque la palabra de Dios dice que el reino de los cielos es de los valientes, de aquellos que dicen, no me voy a quedar en esta situación, voy a salir adelante, voy a solucionar mi problema y todo va a ser para la gloria del Señor. Y abro camino dentro de la adversidad y hasta que el Señor me da la victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Romanos 8:28, ahí nos dice que no hay nada que Dios no pueda usar para nuestro bien. ¿Pueden ponerlo, chicos, en la pantalla? Romanos 8:28, lo vamos a leer. Fíjese qué bonito. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, ¿para qué? ¿Para qué? Para el bien. ¿De quiénes? ¿De quiénes lo aman? Volvámonos, ¿de quiénes lo aman? Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Aleluya. ¿Cuántos hemos sido llamados con un propósito de Dios? Hemos venido a la casa de Dios por un propósito. Una vida destruida, sin fe, sin esperanza, con dolor, enfermo, sediento, lo que sea. Pero vinimos un día en esa búsqueda de Dios. Y acá encontramos que el Señor puede hacer que todas las cosas ayuden para bien. ¿Lo hizo con José o no? Claro que sí. Muchos años el padre se perdió de bendiciones por haberse quedado en el estado que estaba. Pero hoy el Señor nos permite a nosotros que podamos ser sabios. No se quede en el estado ni en la circunstancia, ni en ese pozo del dolor que por cualquier sea la situación está metido o está metida, sino que sosténgase como viendo al invisible. Levántese, siga adelante en el nombre de Jesús, porque todos los que podemos y tomamos las armas del Señor, Él nos hace más que victoriosos en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero que usted cierre sus ojos mientras las chicas pueden ir cantando una alabanza. Cierre sus ojos por unos segundos. Vamos a orar. Este es el momento para que usted le presente esa circunstancia, ese dolor o esa situación en la que sin duda ha estado o está atravesando.
Y el Señor, que es tan maravilloso, fiel, poderoso, hoy le puede dar una nueva dirección. Señor Jesús, te damos muchas gracias. Gracias, amado Padre, porque no es casualidad que estemos aquí, sino que hay un propósito de parte de ti, Señor, por el cual hemos venido a tu casa. Señor, esta tarde hemos dispuesto este tiempo para adorar y glorificar tu nombre. Señor, nos hemos metido en tu palabra y nos damos cuenta que hay dos direcciones: o salimos o nos quedamos. Pero Señor, como tú nos has dado capacidad y raciocinio, y como hemos aprendido a conocerte y saber que eres un Dios de poder, de milagros, de maravillas, decidimos en tu nombre salir adelante, en el nombre de Jesús. Porque sabemos, Señor, que tú eres fiel y todo lo que tú prometes lo vas a cumplir, Señor, para bendición de nuestras vidas. Señor, por eso a ti te rendimos toda nuestra vida, como dice la canción. Hoy lo hacemos, Señor, porque no queremos vivir más atado a este presente lleno de dudas, de incertidumbre, de dolor, de cosas que están transgiversadas, sino, Señor, que queremos ser diferentes para tu gloria y tu honra. Por eso, amado Jesús, hoy nos levantamos y vamos a empuñar la oración como la principal arma, Señor, para salir adelante y cumplir y permitir que tú puedas, Señor, llevar a cabo tus propósitos en cada una de nuestras vidas. Te adoramos, te bendecimos. Adore el nombre del Señor. Adore el nombre. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.